y una de dos. Saludos, ¿qué tal están? Desde 1993 ofrece su ayuda y trabaja por las personas con problemas de adicciones la Fundación Proyecto Hombre en Jaén. Y cuando hablamos de adicciones no solo nos referimos a drogas, alcoholismo o juego. También en los últimos tiempos se están dando problemas de dependencia a Internet y es un ámbito en el que trabaja esta asociación. Al año atienden a unas 200 familias que buscan una solución a través del tratamiento, la rehabilitación o la reinserción sociolaboral y con el objetivo de recuperar, eso sí, sus vidas. Dicen desde esta organización que la sociedad estimula el consumo como una anestesia para los problemas de la vida real, como una escapatoria, pero a la vez lanzan un mensaje para la esperanza y afirman que en las adicciones puede haber muchos equívocos, pero ellos siempre van a tender la mano. Pedro Pedrero, director de Proyecto Hombre en Jaén. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bueno, muy ante todo, bienvenido, gracias por atender la llamada de este Una de Dos y vamos a hablar precisamente de lo que acabo de comentar en la entrada. Vamos a empezar a conocer la organización. ¿Qué es Proyecto Hombre? ¿Cómo funciona Proyecto Hombre en la provincia de Jaén? Pues Proyecto Hombre es una fundación que tiene un método terapéutico que está consensuado con otros centros a nivel nacional. Hay una asociación a nivel nacional con la cual coordinamos intervenciones, acciones, metodología de trabajo y que tiene como función principal tanto la rehabilitación como la reinserción de personas con problemas de adicción y otro ámbito muy importante que coge cada vez más peso en la organización que tiene que ver con la prevención de las conductas adictivas. Nosotros nacemos hace 30 años como casi respuesta inmediata al problema de heroína que había en España, cuando ni siquiera las administraciones estaban articuladas. De hecho, Proyecto Hombre nace incluso antes que el mismo Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Lo mismo que alguna otra organización que trabaja de una forma un poco con la urgencia del problema de heroína que había en España, y a partir de ahí Proyecto Hombre se ha ido estructurando para ir dando respuesta a un fenómeno de la adicción que es cada vez más dinámico, cada vez más complejo, cada vez más cambiante, que ya no responde a los cánones que respondía hace tantos años con la cuestión de la heroína y sin embargo sigue siendo un gran problema a día de hoy. ¿Cómo ha sido precisamente ese cambio de esos años 90, estamos hablando de la década de los 90, sí, 80 a nivel nacional en Proyecto Hombre, hasta ahora? Pues mira, el cambio ha sido de tener como una especie de paradigma de la persona con problemas de adicción. Esto en realidad tampoco ha sido así nunca, pero sí es verdad que había un problema de una alarma social muy grande porque la adicción estaba muy relacionada primero con el ámbito de la exclusión social, luego con el ámbito de la salud, concretamente con enfermedades infectocontagiosas tipo VIH o hepatitis C y estas cuestiones. Era lo que generaba una gran alarma social, procesos de exclusión social muy asociados a delincuencia, muy asociados a estas cuestiones, aunque siempre larvados han estado grandes problemas que antes fuera del micrófono hablábamos, ¿no? La cuestión del alcohol, que siempre ha estado ahí, la cuestión del uso de fármacos, que cada vez está más implantado, pero que desde hace mucho tiempo también lo estaba. Es decir, al final lo que se ha pasado ha sido de un proceso de casi de un tipo de consumo muy específico, muy exclusivo, casi monocorde, a pasar a unos consumos o a unos perfiles cada vez más atomizados. Es decir, cada vez nos encontramos con grupos más diferenciados, con estilos más distintos de consumo, pero que al fin y al cabo siguen generando determinados problemas. Te hablo desde personas con problemas relacionados con la exclusión social como antes, y igual, con consumo a lo mejor de cocaína y con consumo de heroína todavía, de revuelto, estas cosas, hasta personas con problemas de alcohol que llevan mucho tiempo consumiendo alcohol. Estamos hablando de gente que llega al centro con consumo de alcohol, que llevan 30 años consumiendo alcohol, por ejemplo, ¿no? Y con serios problemas a nivel cognitivo y a nivel de deterioro personal muy grandes, hasta personas adolescentes, jóvenes que llegan también al centro a través de sus familias, hasta personas con uno de los grandes problemas que nos encontramos en los centros de tratamiento, y no solo en Proyecto Hombre, personas con diagnóstico dual, que son personas con un problema de salud mental asociado al consumo de drogas y donde ahí una cosa va nutriendo a la otra y que no encuentran un buen encaje en ninguno de los servicios ni de salud mental ni de adicciones, por esa doble condición en teoría de persona con problemas de salud mental y drogas. Y luego hay un perfil muy amplio de personas que podríamos decir que tienen una situación social y personal normalizada, podríamos decir, es decir, mantienen sus empleos, tienen una red social adecuada, pero tienen un problema de adicción muy serio y este problema cada vez va
implicando y deteriorando procesos personales de su vida de una forma cada vez mayor hasta que llega un momento en que la situación se le va completamente de las manos. Es decir, un montón de situaciones distintas que ya no responden a un perfil único de persona consumidora de drogas, ¿no? Y en este tiempo se ha tenido que ir también adaptando la organización, Proyecto Hombre, para atender, bueno, todas estas diferencias, ¿no?, que estamos viendo en el tema de las adicciones. Decías tú, por ejemplo, en el tema del alcoholismo, personas que llevan 30 años consumiendo y acuden ahora. ¿Qué es lo que se despierta en ellos para decir tengo un problema, voy a acudir, voy a pedir ayuda? A veces se despierta la situación que ellos están viviendo, donde tienen un deterioro muy grande, y en muchas ocasiones se despierta el entorno. El entorno dice, no podemos más con esta situación. El otro día hablaba con una persona que decía, es que tengo a mi familiar ahora mismo en el suelo. Es decir, entonces algo tenemos que hacer con esta situación, ¿no? Al final, en muchas ocasiones nosotros trabajamos antes con el entorno que con la persona usuaria. Se producen a veces como triadas muy curiosas en las que está la persona que tiene el problema, que en muchas ocasiones viene de convidado de piedra, es decir, está allí como en este proceso de decir, bueno, esto no va conmigo, o bueno, yo esto lo tengo muy controlado, yo no tengo ningún problema. En ocasiones quien sufre el problema, que habitualmente es alguien muy cercano, que está ahí, padre y madre, pareja, etcétera, y luego en ocasiones se da como una tercera parte que es quien pide ayuda. A veces pide ayuda también la persona que sufre el problema, pero a veces quien sufre el problema está tan metido en esa situación que no está por la labor tampoco de hacer gran cosa, y hay como una tercera pata que pide ayuda, que moviliza los recursos, y a partir de ahí hay que empezar a trabajar a veces con el entorno, antes incluso que con la persona. Pero el objetivo es que la persona que tiene el problema tome conciencia de la situación y entienda que la adicción o que el consumo de droga o la conducta adictiva en sí no es el problema, sino que es una mala solución. Que el problema es otro. El problema tiene que ver con ajustes personales, con formas de manejarte emocionalmente, con expectativas, con creencias, en fin, con un montón de cosas que luego al fin y al cabo se van trabajando durante todo el proceso terapéutico. Hemos dicho antes una cifra, 200 personas al año, es una media las que atendéis. Sí. ¿Se ha incrementado esta cifra con la pandemia o después de la pandemia, del año más duro de la pandemia? Bueno, durante el año más duro de la pandemia vivimos situaciones muy complicadas y muy conflictivas. ¿Por qué? Pues porque durante, por ejemplo, los meses de confinamiento, nosotros tenemos uno de los recursos que tenemos, el de la comunidad terapéutica, que es un internamiento, y durante los meses de confinamiento hubo 42 personas dentro de la comunidad terapéutica durante todos los meses, ¿no? Estas 42 personas con todos los ajustes que el equipo terapéutico tuvo que ir haciendo, ¿no? Que hubo que hacer ajustes muy potentes. Y la gente que estaba en tratamiento ambulatorio, es decir, gente que va y viene de sus casas a tener tratamiento. Estoy hablando de este perfil que tiene del que posteriormente Rafa puede hablaros más tranquilamente, que tienen una red social, que tienen un apoyo, que tienen tal. Estas personas estaban haciendo el tratamiento desde sus casas, con plataforma, vía Zoom, Y luego teníamos otra realidad, que era la gente que pedía ayuda, que no estaban ni siquiera en tratamiento, pero que pedían ayuda por primera vez, y a los que había que atender también por estas vías, pero sin tener este vínculo terapéutico que se tiene personalmente cuando ya has atendido a alguien, cuando tienes una situación que te permite, bueno, pues que las plataformas ayuden, pero en esta ocasión había que generar un vínculo que no era fácil, porque es que ni siquiera nos habíamos visto, claro, ¿no? Mucho más complicado. Mucho más complicado. Entonces todo esto se ha vivido. Ahora, justo después del proceso de confinamiento, pues nos hemos encontrado con que ha habido como un repunte de casos, o de casos que han venido más deteriorados. Yo soy muy reticente con decir, con hacer como relaciones causa-efecto de la pandemia ha generado más adicciones. Yo todavía no creo que no hay datos suficientes como para saber esto. Pero hay cuestiones que sí correlacionan, es decir, se dan situaciones en las que dice, bueno, a raíz de esto es verdad que de pronto a nosotros nos aparecen casos con mayor nivel de deterioro, con mayor nivel de situaciones conflictivas, y yo creo que tienen que ver más con que situaciones de mucha crisis, también pasó en la crisis de 2008, en la crisis económica, con tanto paro, con tanta situación, que situaciones tan duras lo que hacen es acelerar procesos que ya estaban larvados. Procesos que ya estaban ahí, de procesos adictivos, de consumo o de consumo de Internet o de otro tipo de historias, lo que hacen es que ante una situación de crisis tan potente, pues se materializan y se aceleran y generan mayor deterioro y generan mayor impacto en la persona y en su entorno, ¿no? Esto sí,
Lo otro, pues habrá que ver, habrá que esperar un tiempo para saber esto. Si Es hay decir, una parece relación. evidente que sí hay unas consecuencias de la Sí. pandemia, bueno, una pandemia que todavía no ha acabado, pero es de la parte más dura de la pandemia, pero que habrá que esperar para sacar unas conclusiones definitivas. Han nombrado anteriormente a Rafa. Vamos a saludarlo. Muy Nos bien. referimos a Rafael Delgado, él es el director del Centro de Tratamiento Ambulatorio, quien también nos acompaña en este Una de Dos. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Encantado. si le parece, vamos a empezar a aclarar términos. ¿Qué es exactamente el tratamiento ambulatorio, el centro de tratamiento ambulatorio, al que ya también Pedro ha hecho alusión? Sí, bueno, podemos decir que el tratamiento ambulatorio es aquel que se lleva a cabo con las personas que no requieren, así a grosso modo, que no requieren un tratamiento residencial. Esto abarca tanto personas que realizan un programa de apoyo que llamamos como un programa de reinserción, que ahora te explicaré, o el programa de adolescentes u otros programas que estimemos que se pueden realizar, digamos, permaneciendo en tu domicilio y acudiendo a nuestro centro para recibir tratamiento. ¿Cómo son la mayoría Eh, de las consultas que se presentan, de la llamada de atención a Proyecto Hombre? ¿Qué perfil tienen? Uf, es que el perfil es muy variado. Variado, ¿no? Lo que sí nos estamos encontrando una situación que es la siguiente, y es, por eso nosotros agradecemos tanto la posibilidad de poder tener este tipo de charlas y este tipo de conversaciones y hablar sobre Proyecto Hombre, porque es verdad que mucha gente cree que Proyecto Hombre es como la casa de la última esperanza. Si voy a Proyecto Hombre ya es como, ya, Ya más allá no hay nada, ¿no? ya nada más, ya no hay Claro. nada, es que estoy fatal y tal. La realidad nos dice que el tratamiento ambulatorio es una respuesta útil y eficaz para personas que están en una situación que todavía es controlable. Y que hay ocasiones en las que hay gente que está entrando a la comunidad terapéutica, al recurso residencial, porque están francamente con un nivel de compulsividad en el consumo y de deterioro bastante grande, y que hace que nos estemos dando cuenta de que personas que están entrando en comunidad terapéutica en un proceso residencial, si hubiesen venido hace 3 años, estarían con menos nivel de deterioro, sus relaciones personales, familiares y sociales no estarían tan deterioradas, y nos estaríamos encontrando con que estas personas pueden hacer un tratamiento ambulatorio que es mucho menos costoso y mucho menos invasivo para la vida de las personas. Entonces nos estamos encontrando con un montón de perfiles muy diferenciados, pero el denominador común sería que cuando se espera a tener como una seguridad, algo que hay en el imaginario colectivo, ¿no? Yo para hacer algo con mi problema de adicción es que tengo que estar muy mal, es que tengo que tocar fondo, estas cosas que se dicen a veces que funcionan a nivel social, pero que no hablan de la realidad. Si tienes un problema, yo creo que si tú haces deporte y tienes un esguince, para hacer algo no esperas a romperte el tobillo, Claro. hacer algo con el esguince, ¿no? Pues lo mismo pasa con las adicciones. Hay como una especie de imaginario de no se puede hacer nada hasta que la persona no toca a fondo. No, se puede hacer algo desde el momento en que la persona entiende que tiene una relación insana con un comportamiento adictivo, sea una sustancia, o sea internet, o sea las compras, sea el trabajo, sea el deporte, o sea cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y Rafael, ¿cómo es el proceso? En el momento en el que se entra ya en esa fase del tratamiento ambulatorio, desde el inicio del proceso hasta, bueno, que finalmente haya una recuperación. sí, bueno, inicialmente lo que hacemos es tener una primera entrevista a modo informativo, que esto es común para todo el mundo, ¿no? La persona llama por teléfono, solicita ayuda y nosotros le ofrecemos vernos por primera vez para que nos conozca, para conocer también su problemática y escuchar un poco las características del caso, ¿no? A partir de ahí lo que se le ofrece es una primera fase de diagnóstico y valoración para que nosotros en varias entrevistas podamos recopilar toda la información que necesitamos para encajar exactamente la problemática, ¿no? Y ofrecerle también información sobre dudas, todas las preguntas que la persona, sus familiares o acompañantes necesiten realizarnos, ¿no? Y realizamos algunas pruebas diagnósticas. Una vez terminado ese proceso, pues damos nuestra valoración profesional desde la persona que realiza este proceso, la profesional que lo realiza, y el equipo, que también esta persona comparte sus impresiones para tomar decisiones, y le ofrecemos a la persona el tipo de tratamiento que puede ser más adecuado para él o para ella, ¿no? Puede ser tratamiento residencial o tratamiento ambulatorio. En el caso de tratamiento ambulatorio, eh, nosotros desarrollamos un programa que llamamos programa de apoyo, que consiste en 3 fases.
de varios meses de duración cada una, dependiendo también del proceso y de las necesidades y de lo que va surgiendo, lógicamente, ¿no? Porque los procesos no son lineales y nosotros nos ajustamos a un plan de tratamiento individualizado que contempla que la persona tiene sus propias características y su proceso se va desarrollando de cierta manera, ¿no? Y lo hacemos paralelamente con un programa que nosotros tenemos establecido en base a pues, cambios actitudinales, cambios comportamentales, trabajo personal, un trabajo psicológico, un trabajo con la familia, etcétera, y que está obviamente estructurado para conseguir una serie de objetivos. Alcanzados los objetivos de cada fase, la persona va Bueno, hemos tenido ahí... realizar reajustes. Ahora. ¿Sí? Adelante, sigue, continúa. Habíamos tenido un problema en la comunicación. Sí. Nos decía que conforme la persona va avanzando en cada fase, pues vamos realizando los reajustes necesarios y conforme va alcanzando los objetivos, va llegando a la meta, ¿no? Y el desarrollo propiamente dicho de cada una de estas fases consiste en asistencia a grupos con una asiduidad semanal, 2 veces por semana. Hacemos un trabajo grupal con la familia, un trabajo grupal con las personas. Otro día distinto de la semana también un trabajo grupal con la persona. Atendemos telefónicamente a todas las dudas, preguntas y emergencias que van surgiendo tanto de la persona como de los acompañantes. Y vamos realizando también pues, encuentros individuales que nosotros llamamos coloquios, ¿no? Que es terapia individual. Y vamos realizando pues, un trabajo personal en el que se proponen objetivos desde nuestra parte y la persona propone objetivos para realizar ciertos cambios. También es verdad que hay una evolución de un control, digamos, mucho más estrecho y más con más presión hacia cambios en la persona al principio, hacia llegar a una situación de autonomía personal, de más libertad, de menos control, etcétera. Entonces, ¿Es lo mismo adicción que dependencia? Es una cosa de la que hemos hablado también anteriormente a micrófono cerrado. Bueno, yo detecto que hay opiniones al respecto, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud habla más bien de dependencia relativo a un consumo compulsivo, ¿no? de drogas, de sustancias, que son perjudiciales, ¿no? Para evitar, digamos, las consecuencias negativas de no consumirlo. Y va un paso más allá con la adicción, refiriéndose a que llega un punto en que la persona no puede dejar de consumir, ¿no? Hay como una pérdida de control. En la dependencia todavía habría una oportunidad de tomar decisiones y en la adicción no. Generalmente usamos los dos términos popularmente de manera similar, ¿no? Pero más técnicamente sería así. Y esta pregunta quiero hacerla a ambos, interesa los puntos de vista de ambos. ¿Hay falsos mitos en torno al consumo de ciertas drogas? Esta droga es más peligrosa, esta no es, con esta no pasa nada, sobre todo en el tema de la juventud. Sí. Bueno, hay uno de los grandes mitos que tiene que ver con que está la heroína y otro tipo de sustancias. Luego se ha sumado a las drogas peligrosas, se sumó la cocaína, que parece ser que esta es la peligrosa y las otras no. Sin embargo, los datos hablan de muchas cuestiones. Primera, el cannabis ya supone el 11% de los tratamientos, solo por cannabis, el 11% de los tratamientos en los centros de tratamiento de problemas de adicciones. Con todo lo que eso supone de deterioro en los procesos personales de chavales que están consumiendo cannabis y que llevan mucho tiempo consumiéndolo. Estamos hablando de una sustancia que se vende como inocua, como que no pasa absolutamente nada, como que además es saludable y es medicinal y tal, y se obvian todos los perjuicios que el consumo habitual de cannabis tiene.
primero, sobre el sistema nervioso de chicos y chicas que empiezan a consumirlo de forma muy joven, con un proceso, con un sistema nervioso que está en proceso de maduración, que está en un proceso de crecimiento. Posteriormente a eso, los problemas de salud mental asociados al consumo de esta sustancia, y posteriormente todo cómo se ven afectadas todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito que van a favorecer posteriormente su autonomía personal, lo formativo, lo laboral, incluso el mismo ocio y tiempo libre, lo relacional. Al final hay mucha literatura ya escrita sobre el síndrome motivacional, que es algo muy contrastado con el consumo habitual de cannabis, y que tiene que ver con chavales que están absolutamente desmotivados y sin ningún tipo de objetivo y sin ningún tipo de perspectiva vital, ¿no? Por supuesto, se sigue hablando de drogas muy peligrosas y estamos en una sociedad donde el alcohol está absolutamente normalizado en todos los ámbitos de la vida. Porque parece o pareciera, dentro de esos falsos mitos, esas falsas impresiones, que el alcohol no es una droga, ¿no? Exactamente, pareciera que el alcohol no es una droga, y de pronto nos encontramos con que, claro, es muy ingenuo pensar que la pandemia ha generado todos estos macrobotellones. Los macrobotellones vienen funcionando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, durante la pandemia había una situación ahí, como un proceso energético ahí contenido, que cuando se ha dado rienda suelta, de pronto nos hemos encontrado con que por un lado había una serie de medidas que cumplir, y por el otro lado había miles de personas que lo que querían era consumir alcohol de aquella forma y tal, ¿no? Pero este no es un fenómeno que haya sucedido en un mes o dos, es un fenómeno que lleva funcionando durante mucho tiempo. Es más, ha habido políticas municipales, yo creo que absolutamente irresponsables, que han habilitado botellódromos durante mucho tiempo con esta situación de generar espacios de diversión que no eran ni más ni menos que espacios de consumo de drogas, de alcohol y otro tipo de sustancias, ¿no? Porque además era muy curioso el efecto de estos espacios de socialización tan limitados, en donde cada vez te encontrabas con una franja más amplia de edades que estaban haciendo lo mismo. En los espacios de bebida te encuentras desde chicos y chicas, desde 15 y 16 años, siendo optimistas, y no bajándolo más, pero vamos, entre 15 y 16 años, y personas de 20 y tantos, casi 30, haciendo lo mismo. Esto es un fenómeno que requiere reflexión, requiere estudios de cómo nos estamos divirtiendo y de cómo estamos empleando el tiempo libre. Con todo lo que eso supone, es decir, las personas en tratamiento por consumo de alcohol, en todos los centros, no estoy hablando de Proyecto Hombre, sino en todos los centros, con problemas de consumo de alcohol, suman 10 veces más que la suma de todas las otras sustancias. Y seguimos mirando hacia otro lado con el alcohol. Hace unos años se intentaba una ley que regulase el alcohol, y aquí se puso el grito en el cielo y se hablaba del alcohol como alimento, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que están ahí puestas encima de la mesa. Pero es un mito que estamos mirando y una realidad sobre la que estamos mirando para otro lado, y el alcohol como puerta de entrada al consumo también de otras sustancias, ¿no? Es decir, y luego por otro lado hay un fenómeno cada vez más presente, que es y que está todavía muy silenciado, pero que veremos a ver las implicaciones que tenga de aquí a un tiempo, que es el consumo de psicofármacos, el abuso de psicofármacos. Además, con mucha prescripción médica, con mucha prescripción por parte de todo el sistema sanitario, que tiene 2 minutos para atender a una persona que tiene un problema de ansiedad, y que a veces lo que hacemos es silenciar qué es lo que está ocurriendo allí, cuando hace no mucho yo hablaba con una persona que me decía, mira, es que tengo ansiedad, parece que venía con su problema en principio parecía que era la ansiedad, ¿no? Es que tengo ansiedad, es que me pasa esto, y su problema, claro, cuando me iba contando qué es lo que estaba ocurriendo, lo único que se le podía decir es que la ansiedad es lo único saludable que hay aquí. De todo lo que tú me estás contando, lo saludable es que tienes ansiedad, que hay un sistema emocional que te está diciendo que esto no funciona, que hay cosas, que hay cuestiones a las que seguramente tengas que enfrentarte, y hay cuestiones que seguramente tengas que cambiar. Lo preocupante sería que con esto que estás contando no tuvieras ansiedad. Sin embargo, estamos como en un sistema metido en el que lo que estamos es quitando continuamente el síntoma y no haciendo caso a la causa de ese síntoma, ¿no? Y ahora, dentro de los patrones de consumo, además, resulta que hay como un sesgo de género muy arraigado en la prescripción de psicofármacos. Hay algunos estudios también de la Universidad de Granada, de la Universidad de Jaén, que se hicieron hace varios años, en los que se hablaba de el sesgo de género existente en los prescriptores, cómo se mandan psicofármacos con más facilidad a mujeres que a hombres,
por la perspectiva que nosotros tenemos, la visión que tenemos socialmente de cómo la mujer vive más la ansiedad, gestiona peor sus cuestiones emocionales, cuando no tiene nada que ver con eso, cuando tiene que ver con otras cuestiones de desempeño de la mujer o de que se le pide a muchas mujeres que están apareciendo en los centros de salud con una ansiedad que no pueden con ella. Bueno, pues esta es una realidad con la que nos estamos encontrando. Es decir, hay muchas cuestiones en las que resulta que parece ser que problemas de drogas solamente tiene quien consume heroína o cocaína y el resto son como accidentes, ¿no? Y esto es un problema. Rafael. Dime. Bueno, lo que estábamos preguntando en este... Bien, pues mira, a mí me conecta lo que decía Pedro, ¿no?, respecto a los mitos, especialmente con el trabajo con adolescentes, ¿no? Porque en adultos como que se hace más obvio, como bueno, lo que comentaba Pedro, pero en adolescentes lo vemos patente, ¿no? Muchas veces en los diagnósticos que realizamos a chicos y chicas, generalmente, como es natural también, son los padres y las madres quienes piden ayuda, ¿no?, ellos, ¿no? Y presentan mucha resistencia, ¿no? Y cuando empezamos a hablar en las entrevistas diagnósticas, lo primero que nos comentan es: mira, yo estoy aquí porque me están obligando, pero yo no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces entabla cierta conversación para hacer una conexión con la persona, para que se abra un poco, y ya te van contando pues cuáles son sus hábitos de vida, etcétera. Y nos cuentan que ellos no tienen ninguna adicción, que ellos salen con normalidad y, bueno, pues beben y fuman, pues fuman porro, fuman marihuana, como todo el mundo. Entonces, ese como todo el mundo, para ellos es la normalidad, ¿no? Y en el caso del alcohol, además, también él hacía referencia, como es algo tan generalizado y ellos están consumiendo, no solamente en esos espacios de ocio que son conocidos, ¿no?, como el botellón, sino en otros establecimientos, en los que comparten ese consumo con otras personas de diferentes edades y está tan normalizado, pues para ellos no es raro, no hay ningún problema, ¿no? Realmente el consumo de alcohol y de otras sustancias lo contemplamos sobre todo más como un problema en sí mismo, como un síntoma de que algo está ocurriendo. Y si tomamos la perspectiva de la sociedad, yo diría que también se trata de un síntoma, ¿no? Bueno, es interesante ese punto de vista. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja, ¿no? Cuando un chaval, un adolescente te dice: no, yo no tengo problema, me han traído, pero yo no tengo ningún problema. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es en un proceso de este tipo habría como tres partes, ¿no? Y es que la persona tome conciencia de la dimensión del problema, pero no relacionado solamente con el consumo de sustancias. Es decir, al final es como el consumo de sustancias como lo llamativo del asunto. Hace meses me llamaba la madre de un chaval adolescente y me decía: mira, es que a mi hijo le pasa esto, y me daba una retahíla de cosas que tenían que ver con bajo rendimiento escolar, que tenían que ver con baja tolerancia a la frustración, que tenía que ver con encerrarse en el cuarto, que tenía que ver con un montón de cuestiones que seguramente, si hay padres o madres que me están oyendo ahora mismo, en algunas ocasiones se sentirán reflejados. Y me decía, la pregunta era: y quiero saber si mi hijo consume. Y yo le decía: ¿y si no consume qué? Porque lo que tú me estás planteando es un problemón. Me estás planteando una historia de un chaval que ha dejado sus estudios, que ha dejado sus relaciones sociales, que ha dejado de hacer algo con su tiempo libre de forma adecuada, tal. Si no consume, ¿es que no hay un problema? Entonces, a veces como que nos centramos mucho en esto, ¿no? Nos centramos mucho en la aparición o no del consumo, claro, cuando hay respuestas que tienen que ver también con la prevención. De hecho, el programa de nuestros adolescentes, aunque hay adolescentes con los que trabajamos desde un proceso terapéutico, gran parte de la intervención con adolescentes se enmarca dentro de los programas de prevención. Existen como niveles distintos de prevención: la prevención universal, que sería aquella que va dirigida a toda la sociedad; la prevención selectiva, que sería la que va dirigida a grupos de riesgo, consuman o no; y la prevención indicada, que es aquella que está dirigida a personas que se están iniciando en el consumo, pero que hay tantos factores en medio que el consumo es uno más. En realidad,
de lo que estamos hablando aquí es de que el chaval sea capaz de estructurar áreas de su vida que no están bien estructuradas. Pero con adultos pasa igual. Las primeras personas con las que, cuando nosotros estábamos muy acostumbrados a trabajar con este perfil de persona heroinómana, que era como decir, bueno, esta persona sí o sí tiene un problema de adicción. Pero hace ya años, muchos años, empiezan a aparecer en el centro personas que sociológicamente no pertenecían a esa forma, que clínicamente ni siquiera tenían ese tipo de consumo, pero que ellos interiorizaban que tenían un problema de consumo de droga y que algo no estaba bien. Pero no tenían claro si era un problema de adicción o no. Pero es que nosotros no tenemos un gran interés en colocarle a la persona una etiqueta de adicto o no adicta. Esa no es nuestra historia. Nuestra historia es decir, hay algo en tu vida que no está funcionando, en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en tus relaciones sociales, en tu tiempo libre, en tu salud. Y ahora, de todas estas cuestiones, cuando empiezas a repasarlas con esta persona, ¿algo mejora o empeora en función del consumo? Porque si hay algo que mejora o empeora en función del consumo, a lo mejor hay que dar una vuelta a esta historia. En cualquier caso, ¿cuáles serían las estrategias para mejorar en estas áreas donde tú no te encuentras bien? Y donde además hay un factor clave en esto que yo creo que a veces se tiene poco en cuenta y que nosotros en Proyecto Hombre hacemos como un especial hincapié, que es la cuestión de los valores. Es decir, ¿qué te mueve? ¿Qué cuestiones te están moviendo? Porque resulta que hay áreas de tu vida que se mueven en función de una serie de valores concretas y que de alguna forma tú no estás encontrando la forma de que haya cierto nivel de coherencia entre lo que tú quieres en esa parte de tu vida y lo que estás haciendo. Y ese malestar y ese desajuste lo estás solucionando con un consumo de drogas o con un echar un mogollón de horas en la pantalla o con un echar un mogollón de horas en tu trabajo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, al final se trata de que la persona tome conciencia de cuál es su situación más allá del consumo, de que sea capaz de responsabilizarse de eso, es decir, si yo me responsabilizo de esto es que yo tengo cosas que hacer, no es culpabilizarme de esto, pero sí es decir, si yo soy responsable de esta situación o de una gran parte de esta situación, tengo posibilidades de hacer algo al respecto. Y por supuesto que empiece un poco lo que planteaba Rafa en cada una de estas fases, que empiece a actuar con eso, porque claro, si tomas conciencia, te responsabilizas de algo y no haces, estás peor que antes, porque encima tiene un nivel de conciencia que esto. Entonces se trata de jugar con todo eso, se trata de poner encima del tablero de juego la vida de la persona, que esta persona sea capaz de esto y de ver cómo es su vida y a partir de ahí que pueda establecer cambios que le ayuden y que le vayan bien. Nos quedan unos minutos, pero no quisiera pasar la oportunidad sin preguntaros por otros asuntos. Hablaba yo en la entrada de este Una de Dos, no solamente de sustancias, del consumo de sustancias, sino también de Internet, ¿no? También como una de las síntomas de adicción, de dependencia, no sé exactamente. Y además es uno de los asuntos en los que trabaja ese programa de adolescentes, fundamentalmente, ¿no, Rafael? Efectivamente. Últimamente se habla mucho del uso y del abuso de las nuevas tecnologías, de Internet, de los juegos, a raíz de la pandemia, ¿no? Porque lógicamente, o podemos pensar que es lógico, ¿no?, que durante ese periodo los adolescentes y las adolescentes han encontrado un refugio ahí. Sin embargo, pues hemos convivido con las tecnologías durante mucho tiempo, ¿no? Y no hablábamos de esto. Creo que había una situación prepandemia, de mucho antes, cuando el despunte de las tecnologías y se ha generalizado, se ha universalizado el acceso, ¿no?, que empezó a ocurrir esta explosión de la sensación de que nuestros adolescentes se estaban volviendo adictos. Creo que en general la sociedad está dando muestras de que hay cierta, podríamos llamar conducta adictiva, quitándole un poco de hierro si quieres, pero que todos y todas nos hemos un poco implicado en exceso en el uso, incluso en el abuso de las tecnologías, ¿no? Y que hemos puesto el punto de mira en la población adolescente porque se hace como más evidente que hay otros problemas de fondo que venimos hablando, que ahora Pedro comentaba, ¿no? Otros problemas de fondo a nivel de interrelaciones, a nivel familiar, a nivel de estudios, etcétera, ¿no?, que se hacen patentes
cuando la persona adolescente muestra conductas relacionadas con el abuso de las tecnologías. Entonces, podía ser la tecnología o podía ser otra cosa. Sin embargo, bueno, estamos poniendo ahí mucho el foco porque realmente también se está convirtiendo en un problema. Y sí que es verdad que es, junto con ciertas sustancias que hemos mencionado y con el alcohol, es uno de los problemas fundamentales, si no, últimamente casi de los principales por los que acuden a nuestro centro a pedir ayuda. ¿Y dónde habría que poner la línea que no hay que traspasar? ¿Dónde está la voz de alarma en esto del uso de Internet? ¿Dónde está el límite entre el uso y el abuso, no? No hay un medidor. Al final hay como cuestiones que tienen que ver con: ¿estás dejando de hacer cosas en tu vida que hacías habitualmente por el uso de Internet o de pantallas? Cuando falta y no puedes usar la pantalla, tu estado de ánimo cambia. ¿Cómo estás vinculado a los likes, a los me gusta, al refuerzo que obtienes de ahí? En fin, y todo esto en procesos muy individualizados. Ahora, si yo tuviese que hablar de un factor clave y de un factor diferencial, tendría que ver con los factores educativos, con lo que se vive dentro de casa y con ayudar a padre y madre a que pierdan el miedo a poner límites y a poner determinadas cuestiones. ¿Cómo que el móvil es tuyo? Es decir, ¿cómo que esto es tuyo y esto es un sitio infranqueable? O sea, yo como padre o madre tengo la responsabilidad de saber dónde está entrando mi hijo, qué está haciendo, con quién tiene contacto, etcétera, etcétera. ¿Cómo que el ordenador es tuyo y está en el cuarto y tú entras allí y aquello se convierte en territorio comanche? Es decir, al final se trata de acompañar a padre y madre a que pierdan ese miedo a poner límites, a poner normas, porque parece que es que hemos pasado de una sociedad hiper rígida a un proceso de tal laxitud que hace que los chicos que necesitan referencia, aunque sea para enfrentarse a ellas, resulta que no las tienen y no tienen ni siquiera con quién chocar, ¿no? A veces. Entonces, bueno, todo este proceso sería como proceso individualizado y de acompañamiento. Sí. Pues si os parece vamos a ir poniendo ya la conclusión en este espacio que hemos dedicado a Proyecto Hombre. No sé si queréis lanzar un mensaje a quienes nos están escuchando a través de la cadena SER y viendo a través de 10 Televisión. Hombre, yo sería el de, básicamente con algo que comentábamos antes, sería el de no esperar a que la cosa esté muy mal. Si detectas que hay algo que se está yendo de las manos, si detectas que hay una situación que no te está gustando, que hay algo que te está resultando incómodo a ti, porque tú directamente tienes un consumo o porque tú directamente tienes el comportamiento adictivo o un familiar cercano a ti, pide ayuda antes de que la cosa vaya a mayor. No es necesario tocar fondo para hacer algo al respecto. Sería eso. Rafael. Sí, yo añadiría también que igual que al principio de la entrevista comentábamos que Proyecto Hombre surgió en un momento en el que lo que más en boga estaba, digamos, era la heroína y lo hemos identificado durante muchos años con ese tipo de perfiles muy dañados, muy de calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo invito a abrir la perspectiva, a abrirse a que no es la etiqueta que yo le pongo a la persona de adicto, sino que hay unas circunstancias personales, sociales, familiares que estás viviendo, que resultan problemáticas y que en cualquier punto, tanto cuando está comenzando el problema como cuando ya se ha agravado, tú puedes solicitar ayuda. Lo comparo un poco, si me permite, yo soy psicólogo y lo comparo con lo que ha ocurrido con la percepción social de la psicología, ¿no? Que aquello de que ese mito de que si vas al psicólogo es porque estás mal, porque estás loco, loca y tal. Y eso está cambiando, ¿no? Esa perspectiva está cambiando y las personas acuden cada vez con más frecuencia y más abiertamente a solicitar ayuda. Pues esta es la invitación que yo haría, ¿no? A ver con normalidad que estamos viviendo una situación personal o familiar que puede llegar a ser mucho más problemática y que, bueno, pues que necesitamos ayuda, vamos a solicitarla, ¿no? En este caso, pues nos abrimos en nuestro centro a recibiros. Pues Rafael Delgado, director del Centro de Tratamiento Ambulatorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, muchas gracias. Y Pedro Pedrero, director de
Proyecto Hombre en Jaén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre se a nos ti. quedan cortos estos espacios, ¿no? Porque es un tema tan amplio que podríamos hablar mucho más. Pero bueno, al menos hemos intentado abrir esta ventana para divulgar también la labor que estáis realizando. A veces, como decía Rafael, ¿no? Romper ese tabú. Proyecto Hombre está para que todo el que quiera pueda acercarse y pedir esa ayuda. Eso es, eso es. Pues nada, encantado y muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a ustedes también les agradecemos, como siempre, les emplazamos ya a una próxima cita, será ya la semana que viene, dentro de 7 días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y una de dos.